Bueno, la absorción. Nosotros no vamos a hablar mucho de la absorción en la guía del proceso, digamos, farmacocinético, que es la absorción. En la guía tienen alguna explicación un poquito más detallada. Lo que les vamos a decir es que la absorción depende de varios factores. ¿Qué es lo que hace que un fármaco se absorba más rápido que otro, se absorba en mayor cantidad? Básicamente, la absorción depende de un gradiente de concentración entre el sitio de absorción y la sangre. Cuanto mayor sea ese gradiente, más rápido va a ser absorbido el fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio, cuando es administrado, un fármaco se va a absorber más rápido o más lento. Más rápido, porque hay mayor gradiente. No hay nada en la sangre y hay mucho para ser absorbido. Y a medida que se va absorbiendo, cada vez se va haciendo más lento, ¿se entiende? Porque el gradiente se hace menor. Bueno, además depende obviamente del tamaño y irrigación de la superficie disponible para absorción. Depende de cuánto tamaño y cuánto flujo, digamos, haya en esa superficie. Cuanto más haya, obviamente, mayor va a ser la absorción. Por ejemplo, el intestino, el flujo esplácnico, bueno, cuanto mayor sea, obviamente va a ser mayor. Y de las propiedades físico-químicas del fármaco también, que esas ya las vimos. A mayor tamaño del fármaco va a absorber más despacio y a menor liposolubilidad también va a absorber más despacio. Bien, el gradiente de concentración que dijimos depende de la cantidad de droga por absorberse, porque si hay mucha, ese gradiente va a ser grande, si hay poca, ese gradiente va a ser chico, de la distribución del fármaco administrado, porque el fármaco puede distribuirse. Después vamos a ver en la segunda clase de farmacocinética el concepto de distribución. Pero básicamente existen fármacos que, si se quiere, se quedan en el plasma, o sea, no se acumulan dentro de los tejidos, no tienen una distribución profunda, y otros que tienen una distribución muy profunda. Los que se distribuyen muy ampliamente, muy profundamente, que son los que tienen volumen de distribución más alto, después lo vamos a ver en la segunda clase, tienden a bajar su concentración del plasma, porque justamente se están distribuyendo en otros tejidos. Al bajar esa concentración plasmática, ¿cómo se va a hacer el gradiente con respecto a la superficie de absorción? ¿Mayor o menor? Mayor, y van a absorber más rápido o más despacio. Más rápido, porque a mayor gradiente, más rápido la absorción. Otros que prácticamente no se distribuyen ampliamente, sino que se quedan todo acumulado en el plasma y no ingresan a los tejidos, van a tener una concentración mayor y un gradiente ¿cómo? Menor, y les va a costar más ser absorbidos, ¿se entiende? Entonces la distribución también es importante y la velocidad de eliminación también. Si el fármaco se elimina más rápido, ¿cómo va a ser la concentración en sangre? ¿Más alta o más baja? Más baja. ¿Y el gradiente cómo va a ser? Más alto, porque cuanto menos haya en sangre, y eso es cómo se van a absorber, ¿más rápido o menos? Más rápido, ¿está bien? ¿Se entiende? Estos son los factores principales que afectan la absorción. ¿Qué tejidos conocen? ¿Qué, digamos, zonas del organismo conocen que se utilizan como superficie de absorción? Si yo administro por la vía oral, ¿dónde está la superficie de absorción? ¿Está bien? ¿En dónde? Sí, en el estómago dijimos que la superficie es chica, se puede absorber en el estómago, se puede absorber en el esófago, pero ¿dónde es donde se absorben por excelencia? En el intestino delgado, ¿no? Mayormente. Bueno. La intravenosa, ¿dónde se absorbe? No se absorbe, la intravenosa no se absorbe. Quiero que me le digan eso rápido. Si es intravenosa, no se absorbe. Bien, la administración oral dijimos la mucosa gastrointestinal. La sublingual, la mucosa bucal, la transdérmica en la piel, la intramuscular en músculo, inyección subcutánea, células subcutáneas. La inhalatoria, a nivel del pulmón, y la rectal a nivel de la mucosa rectal. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que se llama, por favor quiero que lo entiendan, primer paso hepático, porque está relacionado con el tipo de administración. Algunas lo poseen y otras no lo poseen.
Supongamos que yo me tomo una pastilla, no sé, la aspirina por vía oral, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hace una vez que ingresa, que yo la he tomado al comprimido? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde es absorbido? ¿Por dónde pasa? Ante todo va hacia dónde. Sí, al estómago y de ahí al intestino también, ¿no? ¿Y dónde se absorbe? Sí, ¿y a dónde, qué sistema, digamos, lo recoge? El sistema portal. ¿Y eso dónde desemboca? En el hígado. ¿Y qué ocurre en el hígado? Se metaboliza, al menos una parte. Suponemos que la aspirina se está metabolizando en el hígado. En realidad tenemos mejores ejemplos que la aspirina, no es muy afortunado. Pero en general, un comprimido que yo tomo por vía oral va a terminar metabolizándose, al menos en parte, en el hígado, que es el sitio de metabolización por excelencia. Es decir, que va a haber dos sitios de pérdida. Un sitio de pérdida a nivel de la absorción, porque no todo va a ser absorbido, y un segundo sitio de pérdida en lo que se llama el primer paso hepático, porque es la primera vez que pasa por el hígado, antes que llegue a circulación sistémica. Es decir, que hay dos sitios de pérdida que me van a bajar la cantidad de droga antes de que esa droga pueda llegar a la circulación sistémica y distribuirse por todo el organismo. ¿Sí? Entonces, por la vía oral hay eliminación presistémica, ¿a qué nivel? A nivel de la absorción, en la mucosa gastrointestinal, ¿y a qué otro nivel? A nivel del primer paso hepático. Ojo que esto no es lo mismo que la metabolización hepática, que siempre va a estar sufriendo, porque todavía no llegó a la circulación sistémica. Es antes de llegar a la circulación sistémica, por eso se llama primer paso hepático. Hay otro también paso que siempre los olvidamos. De hecho, el doctor Rotling fue el que me lo hizo recordar, pero hay un paso, digamos, que también, por donde pasa la droga, puede haber un sitio de pérdida, antes de llegar a la circulación sistémica. ¿Cuál es? Si sale del hígado, ¿por dónde va? Ustedes saben anatomía. Bueno, al pulmón, hay un primer paso pulmonar también, antes que salga de ahí y vuelva a entrar en el corazón y vaya a la circulación sistémica. Todas las drogas tienen un primer paso pulmonar. Lo que pasa es que la mayoría de las drogas no son muy volátiles, salvo, bueno, por ejemplo, los cuerpos cetónicos, la acetona. Por lo general las drogas no se van a eliminar, no van a tener un primer paso pulmonar de relevancia, pero hay que acordarse que teóricamente sí lo tienen, ¿sí? Y después recién llegan a la circulación sistémica. Entonces, ¿cuántos sitios de eliminación presistémica tiene una droga por vía oral? 3. Generalmente 2, pero puede tener un primer paso pulmonar relevante. Después, si la droga la tomo por vía sublingual, vamos a recorrer un poquito cada una. La sublingual, ¿cuáles van a ser los sitios de absorción y los sitios de eliminación presistémica? ¿Y la eliminación presistémica? A ver, anatomía, ¿llega alguna conexión al hígado de ahí? No, entonces solamente la absorción, no hay primer paso hepático. ¿Sí? Ah, y primer paso pulmonar, acuérdense que uno siempre se lo olvida. Pero no hay primer paso hepático. A ver, la transdérmica. ¿Cuál es el sitio de absorción? ¿Y hay primer paso hepático? No, pero sí hay primer paso pulmonar. Bueno. Y así sucesivamente con la intramuscular, la subcutánea, la inhalatoria. ¿Sí? Vamos con la inhalatoria porque tiene una característica. Hay primer paso, ¿dónde los sitios de pérdida? ¿Dónde se absorbe? En el pulmón, a nivel de los alvéolos, bueno, perfecto. Ahí se absorbe. Hay una pérdida por absorción. ¿Hay primer paso hepático? No. ¿Primer paso pulmonar? Y yo diría que sí, porque en realidad se absorbe ahí. Bueno. A ver, el punto es el siguiente. La vía inhalatoria, este es lo que quiero que entiendan, tiene cierta eliminación presistémica. Pero cuando yo doy algo, por ejemplo, ¿alguno es asmático? ¿Ninguno es asmático? ¿Ninguno? Bueno,
Qué suerte que tienen. Bueno, ¿ninguno tiene un pariente asmático? Tampoco, ningún pariente. ¿Vos? Bueno, ¿qué se le da a un asmático? Bueno, ese, ¿qué vendría a ser? Es una solución que puede ser un glucocorticoide, puede ser, no sé, salbutamol, salmeterol, lo que fuera. ¿A dónde llega eso? Una vez que el paciente a los pulmones. Y ahí, ¿dónde es el sitio de acción? Está bien, entonces, ¿hace falta que llegue a la circulación sistémica, la vía inhalatoria? Eso es lo que se llama una vía local, una vía donde la biofase está antes que la llegada a la circulación sistémica. Las vías locales son lo contrario de las vías sistémicas, porque no requieren que, por ejemplo, la droga, el glucocorticoide, llegue a la circulación sistémica porque actúan antes. ¿Y qué ventajas tiene esto, la vía local? Más rápida, se pierde menos, porque no hay pérdida, porque llega directamente a la biofase, pero además, ¿qué otra cosa es importante? Por ejemplo, si a una persona le doy glucocorticoides mucho tiempo, van a traer reacciones adversas sistémicas. Lo importante es que llega menos a la circulación y lo que llega a mí no me interesa, baja los efectos adversos. Lo van a volver a ver cuando hagamos glucocorticoides. Pero la idea es que si yo a un paciente le tengo que dar crónicamente un compuesto como los glucocorticoides, que tienen millones de efectos sistémicos, trate de evitar eso dándole por una vía local para que los efectos sistémicos sean los menores posibles. ¿Se entiende? Porque no me interesa. Entonces, dos tipos de vía de administración, según tenga absorción o no tenga absorción, es la intravenosa contra todas las demás. Y después, si la biofase está antes de la llegada a la circulación sistémica, se llama local. Si la biofase está después, se llama sistémica. ¿Sí? Si primero tiene que distribuirse, después llega la sistémica. Bueno, la rectal también tiene un tema. La vía rectal, ¿dónde se absorbe? En la mucosa rectal, que hay dos plexos, siempre me olvido el nombre, hemorroidal superior y hemorroidal inferior, creo que se llaman, por donde se absorbe. Uno de los dos, lo pueden buscar en la guía, a cuál me refiero, pasa por el sistema, digamos, uno de los dos va directamente a la vena cava y el otro va a la vena porta. Entonces, parte de ese recorrido va a sufrir primer paso hepático y parte no, va a entrar directamente a circulación. ¿Está bien? Dependiendo por qué plexo ingrese. Bueno, entonces se entienden más o menos los distintos tipos, digamos, de las vías de administración y cómo cambia eso en cuanto a la eliminación presistémica. ¿Se acuerdan que es primer paso hepático y primer paso pulmonar? ¿Qué diferencia tiene el primer paso hepático del metabolismo hepático que siempre está ocurriendo? ¿Por qué yo le digo primer paso hepático? Porque no llegó todavía a la circulación. Es el metabolismo que sufre antes de llegar a la circulación. Después siempre, una vez que llega a la circulación, siempre va a pasar por el hígado y va a ser metabolizado. Bueno, acá hay algunas ventajas y desventajas de las distintas vías de administración. Básicamente, ven la vía enteral, bueno, la vía oral, vamos a suponer, básicamente tiene ventajas como que es simple, económica, no dolor, no tiene infección, pero la desventaja es que tiene absorción y metabolismo gastrointestinal, tiene metabolismo también a nivel del primer paso hepático y un comienzo de acción más lento. Las parenterales, de las cuales la intravenosa es una de ellas, no tiene primer paso hepático, pero ¿cuáles son las desventajas? Que se necesita alguien especializado para administrarlo, que puede provocar infecciones, se necesita personal calificado, y esto que acá dice irreversible, lo que ocurre es que si yo doy una administración intravenosa, es muy rápido el comienzo de acción, es muy rápido, digamos, el pico, digamos, plasmático, al cual se llega muy rápido, prácticamente instantáneamente, se llega al máximo de concentración plasmática. Eso puede traer, por ejemplo, si la droga tiene poca seguridad, poco índice de seguridad, puede traer complicaciones. Después vamos a ver qué es el índice de seguridad. Porque puede traer efectos adversos, y en cambio la vía oral es más gradual, ¿sí? Es más lenta, más gradual, y puede ser beneficiosa. Ni qué decir si hay una intoxicación. Podemos hacer un lavaje de estómago por la vía oral.
En la vía intravenosa no tenemos ninguna opción en ese sentido. O sea, tiene sus desventajas también. Bueno, esto lo pueden ver, lo tienen acá, es un cuadrito muy sencillo. Es más que nada para que tengan en cuenta que cada vía tiene ciertas ventajas y ciertas ventajas. Acá de nuevo les dan un ejemplo de cada una de las vías. Quería decirles solo que la intramuscular es intermedio el comienzo de acción, pero que se da más que nada en suspensiones oleosas, o sea, el excipiente es oleoso y eso puede traer dolor, puede generar hemorragias. Bueno, y la vía intratecal, que bueno, es una vía que, como dice ahí, evita la barrera hematoencefálica, por supuesto que requiere personal muy calificado para poder aplicarla. Ahí tiene algunos ejemplos de qué cosas se da en cada vía típicamente.